esta noche, acerca de la Confederación. Vivimos en un momento en el que todo es discursos de paz. Y me parece bien que todo sea discursos de paz, pero hay guerra en todos los continentes en este momento. Hay más guerras en este momento que las guerras que habían en el siglo XX. Entonces, la guerra es parte de la evolución de la experiencia humana. Y pareciera que a nosotros como bolivianos nos da pena, nos da vergüenza o nos da no sé qué cosa hablar del aspecto bélico de nuestro país, de las guerras que hemos tenido y especialmente de las victorias que hemos tenido. Y solamente hay que recordar a Napoleón Bonaparte o a Alejandro Magno para ver la estatura de personajes que son a nivel internacional y especialmente en Europa, para ver que hasta el día de hoy los conquistadores tienen su lugar en la historia. Nosotros tuvimos nuestro conquistador y ese fue Andrés de Santa Cruz. Él conquistó el Perú. A veces decimos, no, se van a enojar los hermanos peruanos de que hablemos así de ellos. Andrés de Santa Cruz conquistó el Perú. Es evidente que Orbegoso pidió la ayuda de Andrés de Santa Cruz, pero pidió la ayuda de Andrés de Santa Cruz cuando Orbegoso no controlaba nada del Perú. Él era presidente constitucional, pero en realidad los que dominaban el Perú en el norte era el general Salaverry y en el sur era el general Gamarra. Orbegoso apenas se controlaba el lugar donde pisaba, nada más. En esas circunstancias invitó a Andrés de Santa Cruz a pacificar el Perú. Andrés de Santa Cruz primero rechaza, pero luego acepta la invitación, entre comillas, pero no tiene ni siquiera la paciencia para esperar de que el Congreso boliviano apruebe la ocupación del Perú por tropas bolivianas. Entonces, antes de la aprobación del Congreso, Andrés de Santa Cruz invade territorio peruano. ¿No? Hay esta idea, ¿no? Bolivia nunca ha invadido a nadie, siempre nos han invadido todos. Mentira. Bolivia invadió el Perú y Bolivia invadió la Argentina en este periodo. Así son las cosas, no son de otra manera. Bolivia invadió y conquistó el Perú. Las tropas bolivianas desfilaron en Lima. Y saben que vayan a Chile en cualquier momento. El hecho de que sus tropas hayan desfilado en Lima es el mayor orgullo que tienen como nación. Bueno, las nuestras desfilaron antes en Lima, nuestras tropas. La bandera boliviana flameó en el puerto del Callao. Así son las cosas. Así fueron, así son. Y no va a cambiar eso por más mentalidad pacifista que tengamos. Y ese proyecto duró desde 1836 hasta 1839, que es casi el mismo tiempo que duró el imperio de Alejandro Magno. Entonces, si tuvo su lugar el imperio de Alejandro Magno, también tiene lugar este proyecto que nace de la mente de Andrés de Santa Cruz, pero que lo logra el pueblo boliviano, pagando impuestos y formando dentro del ejército nacional. Así es como se logra este proyecto. Y este proyecto, territorialmente hablando, llega desde las nacientes del Amazonas hasta el Chaco Austral, desde el Océano Pacífico hasta las riberas del río Paraguay. El territorio que dominaba era del tamaño del Imperio Romano durante el reinado de Diocleciano. Así es. Pero no nos importa. ¿Por qué? Porque somos los pacifistas, somos los pacíficos, ¿no? Entonces, la verdad es que no. Bolivia ha tenido experiencias bélicas muy importantes a lo largo de su historia, y esta es una de ellas. ¿Por qué se cae al final la Confederación? Porque este tipo, Orbegoso, que lo invita a Andrés de Santa Cruz, para que invada el Perú, seguía siendo presidente del Estado norperuano. Y después de que se registra la primera expedición chilena, él divide al Estado norperuano de la Confederación, lo que significa que antes de la batalla de Yungay, un tercio, por lo menos, de la Confederación Boliviano-Peruana ya había dejado de pertenecer a esa realidad político-administrativa. Luego viene la invasión chilena y se produce la batalla de Yungay, que va obviamente en contra de los intereses de la Confederación, pero se pelea en territorio enemigo, es decir, se pelea en territorio que ya no era de la Confederación, en primer lugar. Ya no, el Estado norperuano no pertenecía a la Confederación Boliviano-Peruana en ese momento. Además,
Después de que es derrotado Andrés de Santa Cruz en Yungay, no significa que en ese momento se cayó el proyecto, porque Bolivia todavía tenía dos ejércitos más, el ejército del centro y el ejército del sur. El ejército del sur acababa de derrotar a la Argentina en una guerra al mando de Otto Felipe Brown. Entonces, Santa Cruz lo único que tenía que hacer era regresar al país, reorganizar su fuerza militar y reemprender la campaña. Pero ¿qué es lo que sucede? En ese momento, las personas que estaban a su lado de confianza, José Miguel de Velasco y Vallivian, le cierran la puerta de Bolivia. Y en ese momento, no con la derrota de Yungay, sino en el momento en el que los líderes bolivianos le cierran la puerta a Andrés de Santa Cruz de Bolivia, en ese momento se termina ese proyecto, no después de la batalla de Yungay, vuelvo a repetir. Ahora bien, también tenemos la impresión de que termina la Confederación y Bolivia de repente se convierte en un guiñapo de país. No es así. ¿Por qué? Porque todas las mejoras que se habían conseguido durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz le permiten a Bolivia permanecer siendo una potencia. De hecho, después de la caída de la Confederación, Bolivia sigue ocupando el norte de la Argentina, por ejemplo. Ha anexado además la puna de Jujuy a territorio boliviano y todo eso se tiene que resolver posteriormente. Esa es la realidad que vivimos. Bolivia sigue siendo una potencia y va a seguir siendo una potencia hasta el final de la década de los años 50, donde vemos inclusive el aumento de territorio. Cuando ustedes analizan el mapa que sale en 1842 durante el gobierno de Vallivian y el mapa que aparece en 1859, van a ver un incremento territorial de Bolivia. Bolivia sigue creciendo territorialmente. Entonces, la caída de la Confederación no significa que Bolivia deja de ser una potencia, aunque sí internamente es una potencia que está dividida en tres facciones: la facción crucista, la facción de José Miguel de Velasco y la facción de Vallivian. Y en esas circunstancias es que va a venir la segunda invasión peruana a la cabeza del general Gamarra.